Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Hua-Yeon giró la cabeza con recelo. No hace falta, Hua-Yeon dijo. No me importa, pueden irse. El conductor volvió a quedarse atónito, pero no se fue. En cambio, extendió la mano para abrir la puerta del taxi, pero Hua-Yeon la cerró con llave, así que no pudo abrirla. Niños, miren. Hua-Yeon se dio la vuelta y les dio a los dos niños del asiento de atrás una advertencia de seguridad. No les abran la puerta a desconocidos, ni siquiera la puerta del auto. Al comunicarse con la gente es mejor no bajar demasiado la ventanilla. De lo contrario será peligroso. Hua-Yeon. Hua-Yeon miró a Gao-tu, quien lo interrumpió sorprendido, pero inesperadamente descubrió que Gao-tu tenía muy mal aspecto. Mira atrás. Al girar la cabeza vio que el hombre tenía algo en la mano. El conductor, que había estado nervioso todo el tiempo, de repente se puso furioso y le gritó: «¡Abre la puerta!». Hua-Yeon lo ignoró y con calma dijo y advirtió a los niños: «A veces no abrir la puerta no funciona, así que tenemos que aprender a usar un pequeño truco». Al decir eso, golpeó el volante con fuerza y el hombre que les apuntaba fue sorprendido y lanzado a 3 o 4 metros de distancia. «Papá». Gaulele estiró el cuello nervioso y preguntó en voz baja: «Papá, ¿qué sucedió?». «No hables». Peanuk le tapó la boca a Gaulele. «Los adultos se van a distraer». Lele asintió rápidamente y levantó un dedo con mucho cariño, haciendo un gesto de silencio. Los dos pequeños se quedaron mirando a Hua-Yeon, que aceleró a fondo y se estrelló. «El tío está loco», exclamó Lele sin poder evitarlo. «Wenlan está loco», replicó Peano. «Bueno, mi padre siempre ha estado loco». Lele asintió y añadió: «También lloraba porque mi padre no le daba de comer en plena noche. Una vez me levanté a mitad de la noche para ir al baño y oí a mi padre llorar y suplicar perdón, diciendo que nunca más se atrevería a hacerlo». Recordando todo el proceso de Wenlan pidiendo comida y perdón, el pequeño Lele comentó: «A papá le gusta mucho comer». «Lele». Gautu incluso se distrajo y se sonrojó. Le pidió a Lele que dejara de decir tonterías. Lele quiso argumentar que no estaba diciendo tonterías. Tenía muchas pruebas sobre Wenlan pidiendo comida. Pero la situación era urgente y no tenía tiempo para decir. John destrozó la luz trasera del auto y los cristales volaron. Dos hombres corpulentos saltaron del auto, cada uno tenía algo en la mano. Ahora todo era un caos. Se escucharon muchos sonidos, dejando una hilera de densos hoyos. Los dos pequeños del auto parecían asustados, con la boca abierta, mirándose. «Bájate del auto». Los dos alfas musculosos con gafas de sol le gritaron: «Bájense del auto si no quieren». Gautu palideció y sin darse cuenta abrió la puerta. «Yo me voy». «Llévense a los niños». «Espera». Hua-Yeon los detuvo con una expresión fría y sombría, pero con voz muy suave. «Vuelvan a sus asientos y siéntense». Abrió la puerta con suavidad y estiró una pierna lentamente. Se apoyó en ella, en medio, y preguntó con una sonrisa: «Disculpen, ¿para qué quieren verme?». Este Omega, casado con uno de los alfas más jóvenes y ricos de la ciudad, era inofensivo y su belleza era tan asombrosa como una leyenda. Su rostro, ligeramente caído y blanco como la nieve, era casi transparente. Su mano derecha se posó suavemente en la puerta. «Asustaste a los niños». La voz del Omega era muy suave, probablemente por el miedo. Sus labios rosados estaban ligeramente fruncidos. «Muy hermoso». Desafortunadamente su expresión era demasiado ligera y sus cejas revelaban una mirada sombría y hostil. Incluso su belleza era sombría.
Este Omega era demasiado hermoso y demasiado débil, y era fácil despertar deseos humanos inapropiados. Uno de los hombres fuertes no pudo evitar reír. Pequeña belleza, sígueme obedientemente. No nos obligues a lastimarte. Huayon seguía frunciendo los labios, pero su mirada se volvió más aguda, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. ¿En serio? ¿Y si no estoy de acuerdo? Cuando recibió la llamada, Wenlan y Shen Xiaoyu estaban sentados uno frente al otro en el salón privado del restaurante. Este es un restaurante famoso por sus ingredientes frescos. Cuando los dos alfas de nivel S, que antes eran enemigos mortales, parecieron un poco avergonzados al cruzar sus miradas. Con motivo del día de San Valentín, se colocó un corazón recortado en papel perlado frente a cada asiento, y debajo un menú cuidadosamente diseñado que detallaba los 16 platillos preparados por el chef ese día, incluyendo 2 sopas y 3 postres. Hubo un silencio eterno. Tras mirar su teléfono un rato y responder varios mensajes, Shen Xiaoyu cogió el menú y comenzó a estudiar los ingredientes de cada plato. Prestó especial atención a la hora. Eran las 6:47 y casi 20 minutos después de las 6:30 acordada. Huayon nunca había llegado tarde a una cita, pero esta vez era realmente inusual. Al recibir la llamada de Gaotu, Wenlan le preguntó casi inconscientemente: ¿Dónde estás? Hay mucho tráfico hoy. La respuesta al otro lado del teléfono lo dejó en silencio durante un largo rato. Shen Xiaoyu levantó la vista con extrañeza, pero vio que Wenlan le preguntaba con crueldad. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.